Son las 13:24 minutos en Mendoza y creo yo en todo el país. Vamos a empezar hablando, como bien lo prometíamos al principio del programa, de la renta diferencial. Todo esto sale producto de una nota que habíamos estado leyendo, creo que el domingo, el 22 de enero. Salvador La Rosa habla en una nota llamada "Ya tiene comisario el pueblo" del papel que tiene Guillermo Moreno en la política hoy en día. El hombre lo utiliza como una forma de putear sobre Moreno. Dice: otra característica distintiva de Moreno es que él no es ni converso, ni oportunista, ni un infiltrado. Es un peronista clásico, ni liberal, ni setentista, ni yanqui, ni marxista. Un intervencionista a modo de los años 50. No es de esos intelectuales que se la pasan discutiendo abstracciones con cartas o plataformas, esto pegándole a la carta abierta, y poco tiene que ver con esos jóvenes campo-argentinistas, cuyo dogma fundacional es que el dinero es poder. En una parte de esta nota, en donde han dado algunas características de la relación entre Moreno y Cristina, dice Salvador La Rosa: si por la coyuntura el campo tiene que ganar plata, que la gane, pero que el resto se la dé al Estado para que éste subsidie la industria, hoy ineficiente por tantos años de neoliberalismo, pero que ellos dos necesitan hacer eficiente, porque allí está la base del país peronista, mientras que el campo, por más eficiente que sea, siempre será la eficiencia de los contreras, entre comillas. Hay que pagar el churrasco barato dentro en vez de venderlo caro afuera, porque la prioridad es la mesa de los argentinos y no el yuyo tácitamente necesario, pero en el fondo oligarca. Aquí Salvador La Rosa pone al tema de industria versus el campo como si fuera un mero capricho de Guillermo Moreno. En realidad, las clases sociales que afincan o que están asentadas en la renta diferencial o la benevolencia que trae el suelo de la pampa húmeda, sobre todo, es un tema a discutir porque nos ha dado unos 200 años de historia y de conflicto. Sobre esto, Hernán Ramón nos ha mandado un informe que prontamente va a estar digerido y puesto en la página de la Revista Internacional, escrito por Laila Rodríguez, que habla sobre qué es, para qué sirve y qué negocios nos trae hoy en día también, historizándolo un poco, la renta agraria diferencial. Sí, exactamente, digamos, para tomar a la mano de lo que vos estabas comentando, Pablo Higuera, sobre la nota de Carlos Salvador La Rosa, que aquí lo ponen a modo de diatriba la intervención del Estado con respecto a quién se queda con la renta o con parte de la renta que genera el agro en nuestro país, que históricamente ha sido uno de los pilares, digamos, de la economía, o de lo que más cosas genera renta en la Argentina, porque particularmente, y es lo que destaca esta nota que nos ha enviado amablemente Hernán Ramón, que habla sobre la renta agraria, digamos, qué es la renta agraria, qué es la renta agraria diferencial, quiénes la disputan y cómo es el mecanismo de producción, acopio y exportación de los productos agrarios de la Argentina. Entonces, bueno, acá para retomar con lo que estábamos comentando, la nota del autor destaca que las condiciones de la Argentina para obtener la renta agraria, es decir, los beneficios de la producción y de la venta de los productos agrícolas, es mayor tal vez en la Argentina a partir de las condiciones naturales del clima, del territorio y de la fertilidad del suelo en la extensión de la República Argentina, tanto en el norte con algunos productos como en la Pampa, como en la Patagonia, digamos, depende del producto. Particularmente a partir de la soja, que como sabemos es el producto que más se exporta y que más cotiza a pesar de la baja en los mercados internacionales. Entonces, bueno, a partir de las condiciones naturales de la Argentina, como bien mencionaba, el clima, la variedad de los climas, la fertilidad del suelo, que lo han determinado, la variedad de los climas, y la cercanía del puerto, lo que permite una exportación, digamos, una cercanía entre el puerto permite que sea más barato trasladar los productos desde donde se producen hasta el puerto y desde el puerto, digamos, la cercanía del puerto,
hacia los mercados exteriores, digamos, le permiten a los productores de los productos agrícolas, valga la redundancia, obtener mayor renta que en algunos otros lugares del mundo, por ejemplo en Australia, que también se produce soja, a partir de la aplicación de los mismos métodos técnicos, es decir, los tipos utilizan la misma maquinaria que la Argentina, utilizan la misma cantidad de tipos que la Argentina, los mismos agroquímicos para limpiar las plantas que la Argentina, pero en la Argentina esto genera más renta a partir de las condiciones naturales. Bueno, esto es básicamente lo que explica la nota con respecto a la producción de la renta agraria. Entonces luego el autor de la nota explica, más allá de, digamos, la renta que genera la producción agrícola, cuál es el mecanismo de producción y de acopio y de exportación de la renta. Entonces el tipo explica, bueno, está primero el productor de la renta, el productor de los productos agrícolas, disculpe, la escucha. Después está aquel que acopia, que también forma parte del proceso de comercialización. Después está el flete, o un levecismo en nuestro local, disculpe, el que traslada la producción hacia el puerto, y el que exporta directamente, digamos, un intercambio directo entre el productor o el exportador y el mercado internacional. Bueno, dentro de este mecanismo, dentro de esta explicación, el autor destaca que acá se va generando el precio y que después determina el precio internacional en el mercado exterior, y estas personas se van quedando con la renta que producen los productos agrícolas en la Argentina, digamos. También menciona el informe que hay una especie de monopolio no solamente de la producción de la materia prima agrícola en la Argentina, sino también de los otros mecanismos que mencionaba, tales como el acopio, vemos aquellos que juntan los cereales de los productores para luego pasarlo al siguiente eslabón de la cadena. Después luego los fletes que trasladan toda la producción acopiada hacia el puerto. Aquel que acopia los cereales en el puerto, digamos los grandes containers o los silos. Y luego también el exportador, el que hace el trámite con el mercado exterior, y también el que hace los trámites con los fletes desde la Argentina hacia el exterior. Entonces acá, como vemos, hay varios mecanismos, hay varios eslabones en la cadena de la producción y la exportación. Bueno, destaca que los productores, que son Bunge, Dreyfus, que son las empresas, digamos, más conocidas, además de manejar de ser los grandes propietarios de las extensiones de tierra en la Argentina, también en la mayoría de los casos, son los dueños de los fletes, son los mismos, digamos, los agentes de exportación también pertenecen a estas empresas, los fletes exteriores también tienen relaciones con esta empresa, lo que determina un monopolio en el manejo, no solamente en la producción y en la venta, sino en el manejo total de la producción agrícola en la Argentina, que más o menos, según lo que estima la investigación esta, se trata de un manejo del 90% de la producción agrícola en la Argentina, lo que determinaría que el 90% de la renta, digamos, que genera el manejo de este negocio, quede en manos de estos 4 o 5 tipos que a lo largo de la historia argentina se le han quitado de forma indebida la renta de todos los argentinos y se le han quedado a ellos, y además han influido decisivamente en la política de la historia argentina, lo que ha determinado dos diversos procesos históricos, y que tampoco, digamos, no es solo un fenómeno, este fenómeno político no se ha dado solamente en la Argentina, sino que se ha dado a nivel mundial. En la revista Integración Nacional está la nota sobre la United Fruit con respecto a Guatemala, que también explica los procesos o la influencia política de las empresas extranjeras dentro de los países que han sido determinados como periféricos.
Entonces, bueno, toda esta nota y estos puntos que más o menos he planteado, que he estado discutiendo acá con el doctor Videla frente mío, nos dan que hablar sobre, o nos dan algunos disparadores con respecto a las discusiones que podemos hablar. Primero, ¿por qué son estas 4 o 5 empresas o compañías las que se quedan con la renta? Que en el pasado de los argentinos se distribuyó mejor esta renta, ¿a partir de qué mecanismo? Entonces, bueno, ahí podemos empezar a discutir sobre algunos asuntos. ¿Qué opina usted, doctor Videla? Mire, lo que yo opino se lo voy a guardar para el próximo bloque, porque usted ha estado hablando extensamente y muy particularmente también sobre el informe que nos ha dado Hernán Ramos. Le vamos a dejar unos minutos a los radioescuchas para reflexionar sobre el tema, y si quieren comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través del Facebook, Programa Integración Nacional, o bien a través de Twitter, @intnacionalfm, o a mi teléfono en particular, 156-309-668. ¿Por qué a su teléfono? Porque no tenemos el teléfono de la radio acá, porque ese teléfono está en Corralí, que nosotros estamos... Pero digamos, si hubiera alguna señorita más o menos interesada creyendo detrás de estas voces tan graves, mire, y sí, tan determinadas, hay varones, digamos, apetecibles para su gusto, usted se va a monopolizar el mercado de mensajes y de llamadas telefónicas. separó que esta es una forma de monopolio también, y yo estoy en contra del monopolio de la renta diferencial, no de los teléfonos de señoritas que andan dando vueltas por la ciudad de Mendoza. En fin, es una discusión que vamos a tener también, entonces mientras estemos en la pausa escuchando un poquito de música, los invitamos a reflexionar sobre el tema que estamos tratando. Vamos a dar la discusión en un minutito nada más. Les pido por favor que se queden con nosotros, vamos a una brevísima pausa. 46 minutos de este martes 24 de enero hemos vuelto al programa Integración Nacional después de estar escuchando un ratito Las Pelotas Capitán América, una canción que si tendrá ribetes antiimperialistas, si las hay, ¿no es cierto? Bueno, es una banda de nuestra preferencia, junto con Los Divididos, todo ese rock nacional que nos ayuda también a reivindicar un poco de la soberanía más industrial, porque usted fíjese que no es lo mismo citar a esos cantores de palada, de medio gauchesco, como hace el Córdoba Agraria, que tiene estos festivales Jesús María, a meter la industria en la cultura nacional, entonces hacer la rock, la guitarra eléctrica, etc. Es una forma también de reivindicar. Digamos, de agregarle valor a la música. Totalmente, valor agregado a la música. Hablando de todo un poco, sobre todo rock gauchesco, estábamos recién discutiendo el tema de la comercialización de granos, de soja particularmente, que es lo que nos ha traído más dolores de cabeza desde el 2008 por lo menos, en adelante, y puesto a relieve en los últimos conflictos que hubo con la sequía. Como recién estaba describiendo muy bien ahí la integración vertical del mercado, de este tipo de mercado, que no es más que haya 1, 2 o 7 dueños, un oligopolio en cuanto a la comercialización de estos granos, de esta producción agrícola. Que sea una persona la que arriende su tierra, que no la trabaje directamente, es un factor fundamental, hasta incluso en las reivindicaciones que tienen estos estratos sociales, el acopiador o el almacén de ramos generales en su momento, los pools de siembra, el ferrocarril en su momento también, y todavía hoy, son la columna vertebral de hierro de un sistema agroexportador. Y por último, las grandes monopolizadoras del comercio, que son 7, que acaparan el 90% de la producción y que hacen sus negocios en el exterior con el precio relativo a nivel mundial, que es mucho. Lo hemos desarrollado de otros programas de radio, cuando hemos hablado que fundamentalmente en la crisis que tienen los países de Medio Oriente tiene mucho que ver con la suba del precio de los alimentos, cuando ellos no tienen una buena reserva de material cultivable, digamos, suelo cultivable. Bueno, lo que en otros países estuvo haciendo una crisis, aquí siempre ha sido un factor de crecimiento para el desarrollo. Depende de quién está en el Estado, si es para el pueblo argentino o bien para un segmento de la sociedad denominada oligarquía terrateniente, que después se termina diversificando. Es importante el tema de quiénes son los monopolizadores, porque si no parece que fuese un inventor de un invento de Bussi o de Biocati, el hecho de que haya gente con mucho dinero y sacando mucha renta de este negocio. En realidad,
Todo surge de una política bien consciente desde la ley de Enfiteusis de Rivadavia en cuanto a su distribución en en pocas personas de mucha tierra, primero a mano del Estado y después como garantía para algún empréstito de, o casualidad, Londres, y luego la invención del ferrocarril y cómo se dispone en abanico según los estudios que nos dio Escalabrini Ortiz, y cómo esa forma de poner el ferrocarril también es funcional a cierta clase ganadera, agricultora y portuaria, en una fase de expansión del capitalismo que luego termina yendo a seguir hacia el imperialismo. Entonces, es histórico la benevolencia que ha tenido este suelo argentino para algunas clases muy acomodadas en la Argentina. Una persona más o menos leída del Partido Demócrata le puede decir a uno, bueno, mire, sería mucho mejor dejarse de embromar con eso de la industria y agarrar toda la renta que tiene la agroindustria y la producción agropecuaria y distribuirla en la masa de los argentinos sin más, en salarios, en asignación, en esas cosas. Sin embargo, esa política que es reivindicada en muchísimos sectores sociales tiene un freno, o sea, tiene un riesgo. Por ejemplo, que bajen con un cuello de botella, ya que estamos buscando sinónimos. Por ejemplo, que bajen los precios de los alimentos. Al bajar los precios de los alimentos, se pone en riesgo también esa política de mantener los salarios por derrame, si se quiere. Nosotros preferimos el modo industrialista, que es el mismo que está prefiriendo, según Carlos Salvador La Rosa, el tal Guillermo Moreno. Fundamentalmente porque la historia nos ha enseñado que la industria es la que da más trabajo en una misma parcela de tierra, de terreno. Generar una empresa trae mucho más trabajadores y aparte tiene mucho más valor agregado la lata de tomate que el tomate solito. El valor agregado se traduce en sueldos, en salario y en estabilidad. Entonces, reconvertir la renta del agro en industria es fundamental, no para el Estado ni para la cartera de la presidenta, sino ni para la Caja ni para Guillermo Moreno, sino para los trabajadores que se encuentran en la Argentina y que tuvieron en su momento, puntualmente en 1914, un freno, digamos, en su estándar de vida cuando dependía de solamente esa renta. La historia nos ha enseñado que los argentinos vivimos mejor cuando el modelo industrial de la Argentina está en auge. Eso, la última experiencia que tuvimos que fue altamente favorable fue el IAPI, en la época del peronismo. Fue una de las grandes medidas revolucionarias en su momento que permitieron, decía Perón, que mire, hoy los ingleses tienen el derecho de plantar semillitas, transportarlo por ferrocarriles, porque los ferrocarriles han ido hasta la explotación que tuvo. Tienen derecho de transportarlo dentro de Argentina. Tienen el puerto y tiene la marina, la flota mercante inglesa y tiene los compradores. Ahora, decía el general Perón, le vamos a dejar solamente el derecho a consumirlo. Como diciendo, bueno, todo eso que formaba parte de la rosca oligárquica, del gran negocio que tenían estos terratenientes, ahora va a ponerse al servicio de la nación. Entonces crea un organismo nacional que va a competir él mismo en un marco de concentración de compradores en la Unión Europea, en el mercado común europeo, en Europa. El pobre productor de granos queda desprotegido frente a tales poderes. Lo que hay que hacer es hacer un organismo estadual que le permita competir cara a cara con los organismos compradores a nivel del otro lado del charco. Entonces, esta necesidad, ayer como hoy, se está repitiendo. Hay una serie de compradores de granos y existe todavía un monopolio, como bien lo describías vos, de 7 empresas de acopiadores y que hacen sus negocios por el exterior. Toda la cadena. Exactamente. Y que están haciendo grandes negocios. Y todavía a la Argentina le falta una industria, digamos, que está incipiente, pero que le falta un largo camino por recorrer. Exactamente. Y para, digamos, discutir sobre las particularidades y algunos de los antecedentes más precisos sobre esto que nosotros mencionábamos, por ejemplo, el monopolio en la exportación. Entonces, más allá, digamos, de la generación de competencia que generó el IAPI,
también hay una parte importante de la renta de la producción agrícola que se disputa acá, que antes quedaba en manos de los productores y cuando el IAPI quedaba en manos del Estado, digamos. La renta que generaba el intercambio de la exportación entre el mercado argentino y el mercado exterior, en vez de quedar en manos del productor, en Bunge, Dreyfus, en aquel tiempo y en la actualidad, empezó a quedar en manos del Estado. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros nos hemos, digamos, cansado de mencionar esto. ¿Cuáles son los intereses de Dreyfus y Bunge? Lo han demostrado históricamente, y concentrar la renta y que los argentinos que se jodan. En cambio, en ese momento el Estado estaba interesado en la renta agraria, reinvertirla en la industria, lo que genera trabajo, digamos, fuente de trabajo legítimo, como vos bien mencionabas hace unos momentos, digamos. También otro asunto, los fletes con el exterior. Entonces, en aquel momento, los barcos ingleses eran los que desde Argentina trasladaban la producción, digamos, los bienes hacia Inglaterra. Bueno, entonces Perón agarró y dijo, no, acá los fletes van a ser argentinos, y formó todo, lo que es muy interesante, toda una marina mercante que se encargaba de trasladar los productos argentinos no solo a Inglaterra, sino al mundo entero. Y en su momento llegó a ser una de las flotas mercantes más importantes en cuanto a la cantidad de buques que había para el traslado, no solo en la cantidad, sino en la parte técnica, en lo avanzado, digamos, que era la tecnología que se le había aplicado para, digamos, poder trasladar mejor todo. Entonces ahí hay otro ejemplo, la renta del traslado de los bienes no quedaba en manos de los ingleses y de las empresas inglesas, sino que esta vez quedaba en manos de empresas argentinas, de la Marina Mercante Argentina. Y este es un ejemplo que no es de argentino, porque los ingleses en su momento también hicieron lo mismo. Todo el traslado de ingreso y de salida de bienes a Inglaterra se hacía a partir de buques de bandera inglesa. Entonces, toda la renta, digamos, quedaba en manos del Estado inglés o de la empresa inglesa. En este punto es interesante recalcar que, a ver, uno puede desde el Estado intervenir por ejemplo, en los conflictos que hay por las retenciones o las sequías, de diferentes maneras. Hubo un error del exministro de Economía, Lustó, al tomar al campo como si fuera una sola entidad y no hacer sus diferenciaciones, por ejemplo, los pequeños productores, los grandes acopiadores, etc., que en realidad son los primeros, los pequeños productores, los que terminan sufriendo el traslado de la retención a los grandes terratenientes y a los grandes acopiadores de los pools de siembra. Esa política que logró unir a campos tan dispares como los que están detrás de Bussi, como los que están detrás de Bioicati, fue rota por medidas muy particulares que supieron discernir y aquilatar bien el peso de cada uno de los campos en la Argentina por Julián Domínguez. De hecho, sus maniobras políticas para bajar la tensión de lo que casi le hace perder un gobierno a Cristina Fernández de Kirchner le valió una banca en el Congreso de la Nación. Esa maniobra, esa fineza para tratar la política a nivel nacional fue premiada dentro de la política del partido del PJ. Hoy, intervenir en estos temas puede ser también, primero, seguramente discernir qué campos son los que se están quejando y en base a qué intereses, con qué recursos y si son ciertas o no, o si están utilizados de manera oportunista. Y por otro lado, bueno, se puede hacer desde una reforma agraria hasta un aumento de retenciones según el sector donde se esté planteando, o una disminución de los impuestos según el sector donde se esté trabajando, sería una forma interesantísima de empezar a analizar de nuevo qué papel está jugando el campo en Argentina hoy. Y exactamente, a partir del análisis, digamos, de cuál es el papel del campo en la actualidad, que lo ha sido históricamente, hay que analizar, como hemos hecho particularmente, digamos, el objetivo fin de nuestra discusión, es analizar cuál es el papel del Estado frente a esta circunstancia de monopolio. Entonces, por eso nosotros analizamos particularmente el asunto del mercado de exportación, de la marina mercante. También vos hablabas de un asunto de reforma agraria, bueno, cómo tiene que ser distribuida la tierra para que no quede el monopolio en 7 manos como es en la actualidad,
de quién y para quién tienen que ser las empresas de almacenamiento y transporte interno de los cereales, particularmente en la Argentina, que es lo que estamos discutiendo en este momento. Bueno, todo eso va a estar discutido. Seguramente nos va a traer mucho que hablar durante todo el año, porque es un problema que llegó a 200, justamente ahora no se va a empezar a mermar. Nosotros vamos a tomarnos un pequeño descanso para tomar unos mates. Son las 13:59 minutos, nos quedan unos 15 minutos de programa. Nos vamos a ir primero, y antes de seguir con el tema de Malvinas que habíamos prometido, a una brevísima pausa, después de la cual nos vamos a encontrar y espero tener algún comentario en el canal libro, como lo estoy teniendo en este instante. Nos vamos a la pausa, por favor.